Vamos a hablar con el analista económico Martín Moreira, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto poder conversar contigo. Buen día. Hola, querido Oscar. Buenos días. Un saludo grande a la primera de ATV, a toda su audiencia. Martín, no sé si veías esta unidad móvil en la cual decían que por exportar la carne nosotros nos quedamos con un problema que tenemos ahí, la dificultad de conseguir carne, los intermediarios que comienzan a subir los precios. Ahora, en datos y en cifras reales que vamos a coincidir, yo creo, Martín, hay un excedente y ese excedente es el que se exporta, entonces no afecta al mercado interno. ¿Por qué surgen estos conflictos en la realidad como vemos en esta móvil que habíamos reflejado hace instantes? Querido Oscar, en primer lugar es falta de sociabilización de parte de los dirigentes. Los dirigentes de CONCABOL están mintiendo a sus bases. O tal vez ellos desconocen, creo que va por uno de esos dos lados. En Bolivia la producción de este año va a ser 320.000 toneladas de carne. El consumo interno está asegurado por 290.000 toneladas. Eso es lo que vamos a consumir todos los bolivianos. 290.000 toneladas. Va a haber un excedente de 30.000 toneladas. ¿Y en qué me baso yo eso? En que el sector, desde ese sector ganadero, tiene como su base 11.4 millones de cabezas de ganado. Entonces estamos hablando de que se tiene la materia prima, se tiene en distintos procesos, crianza, etapa de engorde o etapa de crecimiento, en distintas etapas el ganado se encuentra, pero en esa cantidad dentro de Bolivia. Dos, también tenemos que decir que en Bolivia, en el país, es líder en el tema de genética. Y los compromisos que hemos adquirido a nivel internacional son compromisos que sí podemos cumplirlos porque tenemos el excedente de carne. Por ejemplo, en Bolivia hasta el momento se ha logrado exportar 144 millones de dólares en el tema de carne. Y eso es porque estos excedentes están generando fruto. Ahora, el ganadero recibe tres subvenciones, uno del Estado, uno de la industria oleaginosa. ¿A qué hemos visto la industria oleaginosa? A la industria que le vende la harina y la cascarilla de soya para el engorde. Esto, la industria oleaginosa le vende a mitad de precio, no a nivel internacional, sino a mitad de precio. Entonces hay una subvención más o menos de 29 millones de dólares. Y el tercero es la subvención a carburantes. Entonces el precio se quedó estancado. De 18 a 24 bolivianos el precio gancho. Una referencia para que tengas una idea, en Trinidad el precio gancho cuesta 18 bolivianos. 18 bolivianos. O sea, en Santa Cruz cuesta 23.50, 24 bolivianos. Pero va de diferente, en confinamiento o en diferentes acción que tenga el ganado. Sin confinamiento ya es el etapa de engorde, ese tiene un costo de 21, 22, dependiendo cómo ofrezca el intermediario. Eso está regulado. El otro punto es el comercializador final, la caserita que estaba hablando ahora en la entrevista. Ella es el otro punto de la cadena productiva, la comercializadora final que está también regulada. ¿Cuál está fallando? ¿Quién está fallando en este punto? Es el intermediario. El intermediario está elevando sus costos de producción de manera muy alta, a llegar a 35 bolivianos precio gancho colgado en el mercado, o 38 bolivianos precio gancho del kilo de carne colgado en el mercado, y ya no da margen ni de ganancia para la casera, y le está sacando casi más de la mitad al productor. El intermediario que ni siquiera invierte en la compra de res, porque ¿qué hace? Agarra, le compra al ganadero o le compra al matadero y paga la mitad, y la otra la mitad y lleva al carnicero final, comerciador final, le da, espera que le pague y con ese dinero paga al ganadero. Entonces estamos hablando que aquí el que está provocando el alza de productos es el intermediario, y a este intermediario es también el que está provocando el desvío de estos 290.000 toneladas. Hay un desvío del contrabando a la inversa. Otro daño que está poco a poco dañando nuestro sector ganadero. ¿Por qué? Porque del consumo interno, que son 290.000 toneladas, lo están dividiendo para llevarlo a Perú y Argentina. Y eso es el fruto del contrabando. Entonces aquí hay dos problemáticas. La primera problemática, que el intermediario sube los precios sin ningún control, y este mismo intermediario desvía carne al contrabando a la inversa. Entonces aquí el problema, el eslabón que está fallando, es la intermediación de productos.
Ahora, Martín, si se ha identificado en esta cadena productiva quién sería o la causa del problema para tener este resultado de que no tenemos carne en diferentes centros de abasto a nivel nacional, sobre todo en el occidente del país, el intermediario, ¿cómo puede ser regulado a través del gobierno nacional, del Estado boliviano? Mira, en primer lugar, lo que yo pienso y lo que yo propongo es que estudiar la cadena logística, la que está ya separada en tres fases: coproductor, comercialización final y intermediario. Entonces, a todos esos intermediarios, que debe haber 1000 intermediarios en Bolivia, se les haga una lista en un mes, que todos los intermediarios que quieran tener un certificado de intermediación se registren al Ministerio de Desarrollo Productivo o a otra institución del Estado, para que se tenga una idea de cuántos intermediarios hay en Bolivia. Y entonces, teniendo ya el universo de los intermediarios que hay en Bolivia, regularlos. ¿Cómo? A través de una certificación. Esta certificación va a permitir que todo productor no venda a ningún intermediario si no tiene el certificado de intermediación de producto. De esta manera también te va a servir para ver la inocuidad de sus traslados, para ver el tipo de movilidades que usan para trasladar, por ejemplo, la carne de pollo, la carne de cerdo, las verduras, la leche, porque hay muchos intermediarios en Bolivia y los mismos son los que provocan elevación en muchos costos que le cobran al usuario. Entonces sería interesante que se sepa primero el universo de intermediarios que hay en Bolivia, cuáles son regulares y cuáles no son regulares. Luego, a todos estos certificarlos, y que el productor esté obligado por ley a vender solo a los que son certificados. Y de esta manera, cuando tú, por ejemplo, implementas la importación de carburantes, sepas qué intermediario compra diésel o gasolina importada o sigue consumiendo diésel y gasolina subvencionada, porque va a haber muchos intermediarios, te puedo apostar, querido Oscar, perdón, que van a decir: estoy comprando diésel importado y por eso subo mis costos, cuando sigue mamando del Estado con la subvención, con diésel o gasolina subvencionada. Entonces, hay esa problemática. Entonces, creo que hay que mirar, ya que controlamos al productor y controlamos al comercializador final, ¿por qué no controlamos al intermediario de esta forma, dándoles una solución, pero dentro de la cadena productiva? Y cuando dice CONCABOL, hay que eliminar las exportaciones, es un graso error, querido Oscar, porque estas exportaciones nos han costado 10 años de trabajo. Liberar a Bolivia de lactosa, tener frigoríficos a nivel internacional, tener una calidad de carne que está comparada con los mejores países. Nuestra carne es la mejor del mundo, entre las mejores del mundo. Entonces, perder eso por el contrabando a la inversa, por este 3%, por estos intermediarios que no están haciendo su tarea, creo que es injusto para todos los bolivianos. Claro, y si vemos las cifras, como tú mencionas, de 320.000 toneladas de carne en la gestión 2024, 200 se quedan acá y el resto va a la exportación. Entonces, ahí cae ese argumento que tienen ellos de decir que todo se estaría yendo a exportación, cuando es totalmente lo contrario. En esa misma línea también el gobierno nacional establece y garantiza la seguridad alimentaria, que es la base a partir de todos estos elementos que tenemos para poder mantener y regular también los precios. Ahora, ¿qué podría hacer el consumidor final, que es el que se ve afectado en este momento a raíz de toda esta problemática que se da, identificando el intermediario y también otros elementos que han sido días atrás, los bloqueos, mecanismos y otros fenómenos que han afectado, ¿no? Mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo lo que estoy haciendo, prácticamente he dejado de comprar carne. Una, porque me da pena el productor, me da pena la señora que vende el producto en los mercados, pero no le voy a dar gusto al intermediario. Yo no le voy a dar gusto al intermediario. ¿Por qué? Porque él tiene que saber que está jugando con las familias, con los estómagos de las familias de los pueblos, del pueblo, que está usando un bien que ni siquiera invierte dinero y lo está multiplicando en miles y miles de bolivianos, los cuales también lo están desviando al contrabando. Entonces yo creo que no se debe adquirir el producto. Podemos buscar alimentos que nos pueden suplir la carne de res, por ejemplo el pollo,
el pescado, se puede optar por quesos, comer una vez a la semana papas a la huancaina, o sea, cosas así, porque si nosotros caemos en el de la especulación y la necesidad de querer carne y querer comer carne, vamos a seguir haciendo crecer a este grupo de intermediarios que están destrozando la cadena productiva y a tal grado están generando malestar que están empezando a destrozar las exportaciones del país. Estos 144 millones de dólares nos sirven como divisas al país, que generan empleo, generan productividad, generan condiciones para muchas personas de vida, para los mismos carniceros tienes mejor producto. Con una certificación del intermediario anularías y controlarías la cadena de suministros en su totalidad, toda la cadena de suministros. Sabrías cuánto de carne está comprando el intermediario y a qué punto se está distribuyendo este intermediario, ¿no? Y evitarías también el desvío de carne a otros sectores. Yo creo que eso es necesario. Regular los intermediarios sería genial, porque ya que regulas al sector productivo y al comercializador final, ¿por qué no los regulas a él también? Porque si ya estás regulando, regula toda la cadena productiva, y de esa manera regulas las otras cadenas productivas, como como del pollo, que sigue saliendo por Perú, cantidades de pollo. O sea, o el cerdo que sigue comercializado en el Brasil. El otro día estaba en Quijazo, veía cómo salía a vista y paciencia la carne de cerdo. Y eso también creo que hay que ser más rigurosos en la militarización, y eso es una obligación también que se ha comprometido el Estado. Hay que ser mucho más rigurosos. Se ha conseguido logros increíbles con la militarización, no lo niego, pero hay que ser todavía más rigurosos porque los contrabandistas se dan modos, eso sí se dan modos, y son un 3% que están destrozando la economía productiva del país. Bueno, ahí quería llegar escuchándote en lo que mencionabas, ¿no? Cuando hablamos de combustible, hablamos de contrabando, que combustible que se va. Cuando hablamos de contrabando a la inversa, con el fenómeno que tenemos de la frontera con Argentina y toda esa crisis que pasa en ese país, contrabando a la inversa de huevo, harina, alimentos. Ahora hablamos de la carne y lo mismo pasa. Entonces el contrabando es un mal que nos está afectando a todos en diferentes temas, porque ahí vemos e identificamos lo que tú mencionabas. Claro, es el intermediario. Por ejemplo, en el tema del oro. Mira, este año vamos a dejar de exportar 72% de oro. Pero yo veo a los cooperativistas que siguen dándole al trabajo, y lo que pasa es que viene el intermediario, les paga en bolivianos a los cooperativistas, saca el oro, pero no lo saca legalmente, lo saca por contrabando a Perú. Y llega a Perú, paga el impuesto al Perú, que es 19% para exportar, y recibe, ¿qué? Dólares. Y viene con los dólares, lo mete al mercado negro, y él después va y le paga al cooperativista en bolivianos. O sea, eso está pasando. El intermediario resulta un daño muy fuerte. Y este intermediario es el contrabandista. Este intermediario está vinculado con estos tipos. Por ejemplo, en Trinidad, ¿qué se hace? En Trinidad el precio de gancho le están comprando a 18 bolivianos. En Trinidad todos los frigoríficos de la alcaldía, donde los mataderos de la alcaldía, los han alquilado a intermediarios. La alcaldía de Trinidad de Beni los ha alquilado a intermediarios y les pagan 18 bolivianos el kilo gancho de carne. Otro fenómeno, en Trinidad no puede faenear sus ganados, no puede faenear, tiene que llevar necesariamente a Santa Cruz porque el intermediario no se lo permite, hay una ley que no se lo permite. Entonces hay problemas muy serios dentro de la cadena productiva. Como un departamento como Trinidad no puede utilizar sus frigoríficos porque la alcaldía lo ha alquilado. O sea, tenemos que también regular este tema, regular a esas alcaldías. ¿Qué están haciendo? Porque es un bien común donde la alcaldía debía administrarlo. El Estado debe poner un frigorífico o buscar inversiones extranjeras. Las gobernaciones de Trinidad, de Beni, debía buscar un financiamiento para poner un frigorífico a nivel internacional en Trinidad. Es necesario que Trinidad se independice de Santa Cruz en el tema de la carne. ¿Por qué? Porque así tienes más diversidad de mercado y menos monopolio. Entonces creo que hay que pensar y hay que hablar mucho sobre el respecto, pero hay que hacerlo porque recordemos que la carne se ha vuelto un bien exportable que beneficia a muchas empresas. Entonces, para que beneficie a todos por igual, también demos oportunidad a Beni. También demos oportunidad a Beni para que muestre su potencialidad. ¿Qué perspectivas hay a corto y largo plazo en torno a la carne a partir de estos fenómenos que se dan de escasez, de manifestaciones, marchas, protestas? En primer lugar, no tendría que haber escasez. Tenemos muchísima carne en Bolivia. En segundo lugar,
En segundo lugar, y algo muy importante, es generar una perspectiva de mercado mejor, mayores volúmenes, pero también sociabilizar la cantidad de carne que tenemos en Bolivia, que los ministerios, que el Cefegasa Cruz, con Gabol y todos los interesados en el negocio de la carne sociabilicen a la gente, trabajen, gasten un poco de dinero en cortos, de decir cómo se produce la carne en Bolivia, cuánto de carne hay en Bolivia, cómo nos benefician las exportaciones de la carne. Y creo que eso es necesario, comunicación, para que sepamos que en Bolivia tenemos 320.000 toneladas al año producidas, de las cuales 290.000 toneladas nos las vamos a comer todos los bolivianos, y quedan 30.000 garantizadas para las exportaciones. Y nadie se afecta, ni mercado interno ni exportación. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado Martín. Qué gusto poder conversar contigo y también informar a la población cuáles son los verdaderos problemas a raíz de estos conflictos que se van dando en torno a la carne de res. Un abrazo grande, querido Oscar, y saludos a toda la gente que ha visto las primeras de TV. Muchísimas gracias. Martín Moreira, analista económico, haciendo también referencia a esta escasez de carne y sobre todo la problemática que se da y se identifica, decía él, al intermediario quien estaría generando estos problemas a partir de los costos que maneja este sector en la cadena productiva en torno a la carne de res.